Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Elephant VFX. En este podcast que estoy grabando mientras me encuentro de viaje, así que no tengo ni micrófono, ni cascos, ni nada, así que veremos qué tal se escucha esto. Además lo estoy grabando en exterior. Espero que no haya demasiados ruidos y si los hay me disculpáis. A lo mejor le paso un filtro de inteligencia artificial ahora que está tan de moda para aislar la voz, pero bueno, esperemos que lo importante sea el contenido y no la calidad del audio. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de algo que considero que es extremadamente importante, que es el estudio del VFX Union que salió hace una semana, una cosa así, o semana y pico. Lo estuve revisando en el avión el otro día que estuve viajando y he anotado unas cuantas cosas que quiero compartir con vosotros hoy. Los que no sepáis de lo que estoy hablando, si os vais a la página web vfxunion.org, ahí podéis leer toda la información. Por resumirlo mucho, ahora mismo, VFX Union es básicamente un intento de crear un union, que es como en inglés se denomina un sindicato, ¿no? Un sindicato de profesionales de los efectos visuales. Ha habido otros intentos en el pasado. No sé si esta vez se va a quedar en otro intento o va a materializarse. Pero bueno, es un intento, parece que se va con bastante fuerza y teniendo en cuenta las situaciones en las que nos estamos encontrando últimamente con otros sindicatos como el de los guionistas o el de los actores protestando por cómo está cambiando el panorama del cine y de la televisión y lo que está pasando también con los efectos visuales, con las continuas faltas de respeto y um, y con todos los ataques que estamos recibiendo, pues creo que es el momento perfecto para que un union salga adelante, un sindicato salga adelante. Así que vamos a comentar un poquito el estudio que se ha realizado, vamos a comentar un poquito de cuáles son los datos que se han ido analizando durante este estudio y qué es lo que se pretende hacer con este VFX Union. Repito, o mejor dicho, no sé si lo he dicho ya, pero lo he dicho en numerosas ocasiones anteriormente en el blog de Elephant VFX. No sé si lo sabéis, los que trabajáis en la industria de los efectos visuales, obviamente lo sabéis. Los que aún no estéis trabajando en la industria de los efectos visuales o quizás estéis buscando como alternativa profesional el trabajar en la industria de los efectos visuales, deberíais de saber que los profesionales de los efectos visuales somos los únicos, y lo enfatizo bien, los únicos de toda la industria del cine que no estamos respaldados por un sindicato. ¿Ok? Um, claro, esto nos lleva a un montón de problemas y desventajas de las que vamos a hablar en este audio, pero que seguramente os podréis ya ir imaginando. Al no tener una representación sindical o una voz grupal, lo que ocurre es que tenemos cada uno de nosotros de forma individual que pelear por nuestros derechos y por, eh, y por las um, y por las condiciones a las que nos vamos a enfrentar en nuestro trabajo. Es muy grave no tener ningún tipo de respaldo sindical o grupal, como queráis llamarlo. Repito que union, no sé si es exactamente la mejor traducción es sindicato, creo que sí, pero bueno, básicamente sí, es formar parte de un grupo que lucha por los intereses de todo un colectivo de profesionales, ¿vale? Entonces, repito, y voy a ponerme pesado porque creo que este es un tema serio, porque, no sé, está muy bien hablar sobre qué buenos son los efectos visuales de tal película, o este personaje, qué bien ha quedado, o qué bien que fulanito de tal se ha llevado el Oscar. Eh, pero es que hay que hablar de las cosas importantes de forma seria y sin titubeos y llamando a las cosas por su nombre, no intentando, no sé, edulcorar un poco nuestro trabajo y qué bonito es y qué bien nos lo pasamos,
pero creo que hay que decir las cosas como son. Y sobre todo, bueno, los que ya estamos en esta industria desde hace años o desde hace incluso décadas, ¿verdad? Tenemos las cosas muy claras y a lo mejor tenemos más voz para decir según qué cosas, porque seguramente tenemos más peso o tenemos menos, no sé, miedo quizás o a represalias de algún tipo, nos da un poco igual y sobre todo para que los que todavía no estáis en la industria y los que pretendéis hacer de esta industria de los efectos visuales vuestra carrera profesional, que sepáis lo que os espera, que sepáis lo que os espera para que valoréis en justa medida si realmente os va a merecer la pena trabajar en esta industria o si así es, si decidís que así va a ser, que sepáis lo que os vais a encontrar, ¿vale? Que no simplemente os creáis todas las tonterías con mayúsculas que os están contando en las universidades o las academias o donde sea que estéis estudiando, eh, que no os cuenten que esto es una vida de rosas, porque no lo es. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas malas, y como las buenas os las cuentan, pues ya estoy yo aquí para contaros las que no son tan buenas, que necesitáis saberlas exactamente de la misma forma que sabéis las que son buenas. Bien. Repito, los profesionales de la industria de los efectos visuales somos los únicos que no tenemos un sindicato que nos respalde en la industria del cine. Los únicos. Todas las demás personas que trabajan en el cine están amparadas por un sindicato. Consecuentemente, pues no hay acuerdos laborales que garanticen ciertas condiciones como grupo. Y cada individuo, cada persona de los que nos dedicamos a los efectos visuales, tiene que negociar su contrato de forma individual. Además, sin respetar ningún mínimo, más allá de los mínimos laborales de cada país, ¿no? Obviamente, pues si el salario mínimo de Francia es X euros, pues obviamente ese es el mínimo que te tienen que pagar, ¿no? Porque de lo contrario estarían rompiendo la ley del país. Pero, bueno, si tú eres un operador de cámara, o si eres un gaffer, o si eres un eléctrico, o si eres un director de fotografía, o si trabajas en catering, o si eres uno de los cientos de empleados que trabaja en cine, está respaldado por un union, por un sindicato, que dice las condiciones mínimas que tienes que ofrecerle a este trabajador son estas y no puedes incumplirlo bajo, bueno, de ninguna manera. Eso no ocurre en el mundo de los efectos visuales, ¿de acuerdo? Que os quede muy claro. Bien, al no existir, repito, este tipo de condiciones grupales mínimas, muchas veces vamos a encontrar profesionales de los efectos visuales a los cuales se les hacen unas prácticas abusivas de su contrato y a los cuales se les niegan derechos profesionales de los que sí gozan otros profesionales del cine. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero, por ejemplo, a que si yo estoy trabajando en un set de cine como supervisor de efectos visuales, por poneros un ejemplo tonto y rápido, pero bueno, para que se entienda. Si yo estoy trabajando en un supervisor de cine, no sé hablar ya, si yo estoy trabajando en un set de cine como supervisor de efectos visuales y llega la pausa de la comida, una pausa de 1 hora obligatoria por contrato, ¿de acuerdo? Todos paran para comer y a lo mejor yo no puedo parar para comer, porque yo tengo que hacer el trabajo mientras los demás comen y eso, los que trabajáis en cine, sabéis que es algo más o menos común, es lo que se llama el... ¿cómo traducimos esto al español? No me sale. Hay un castigo que se le impone a las productoras cuando no se hacen pausas para la comida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando en inglés se llama el meal penalty, ¿vale? No sé cómo llamarlo en castellano. Pero bueno, básicamente, imaginaos que tenemos mucho trabajo y se dice, mira, no vamos a parar para comer, vamos a continuar trabajando para que no se pare el rodaje, la hora de comer la utilizamos para trabajar y se le impone una multa a la productora. Le dice, mira, todos estamos de acuerdo en que vamos a seguir trabajando durante la comida, pero
por cada una de las personas vas a tener que pagar X dinero de multa. ¿Ok? Y obviamente los trabajadores cobran esa multa es para ellos. En el caso de los efectos visuales, no. O sea, a mí me dicen, no, tú tienes que seguir trabajando a la hora de la comida. Vale. Y trabajo gratis. Mientras todos los demás van a cobrar su meal penalty. Yo trabajo gratis. Y cuando se haga la pausa para comer en el momento que se pueda, um, yo tendría que ir a buscarme a dónde ir a comer, porque yo no puedo comer del catering. Por poneros un ejemplo tonto, pero para que veáis que esto es una y otra y otra y una y otra de tantas atropelías que ocurren a los profesionales de los efectos visuales. Bueno, se me ha ido un poco por las ramas, era un ejemplo rápido y tonto que os quería mostrar. Vamos a hablar ahora de los que realmente son más importantes, aunque bueno, este que he dicho también es importante, claro, porque es trabajar gratis. Bueno, hay diferencias de salarios, hay diferencias de condiciones contractuales como pensión, como ¿cómo se dice? El seguro médico, o sea, cosas que ya son muy importantes. Ahora vamos a hablar de ellas. Y lo que yo creo que está pasando ahora mismo, y por eso creo que hay este esfuerzo para montar el Union de efectos visuales de una vez por todas, es porque la gente que nos dedicamos a los efectos visuales, si nos paramos a pensar las cosas un poco, decimos, vamos a ver, hoy en día no hay ni una sola película comercial que no tenga efectos visuales, ni una sola. Incluso las de Christopher Nolan tienen efectos visuales, aunque él no lo sepa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si todas las películas tienen efectos visuales y además, que no sé si esto lo sabéis los que no trabajéis en la industria, y además el presupuesto de efectos visuales es el más alto de toda la película, generalmente hablando, es el más alto de toda la película, a excepción del, y bueno, esto depende también mucho de la película, claro, pero cuando no es el más alto es porque el más alto es el del talent, es decir, el de los actores, ¿no? Cuando tienes a Matt Damon y a Brad Pitt y y a Sandra Bullock en la misma película, pues obviamente el presupuesto más alto de toda la película es para pagar a esos actores. Y el segundo es para efectos visuales. Si no tienes a super estrellas de cine, pues el más alto va a ser el de efectos visuales. Entonces, si todas las películas tienen efectos visuales y además el presupuesto más alto es el de efectos visuales, ¿qué narices estamos haciendo tragando con todas estas injusticias y estas tomaduras de pelo y no sé, este desprestigiar nuestro trabajo? O sea, obviamente no tiene ningún sentido. Así que, bueno, y más ahora, con todo lo que está pasando en Hollywood, con las huelgas del sindicato de actores y la huelga del sindicato de guionistas, pues claro, abrimos los ojos y decimos, bueno, pues si esta gente, que en líneas generales están en mejor condiciones que las nuestras, ¿qué hacemos nosotros aquí callándonos y tragando con todo esto? ¿Ok? Entonces, este es un poco el contexto. ¿Ok? Esto es un poco el contexto. No tiene mucho sentido con la importancia que los efectos visuales tienen en las películas comerciales hoy en día. No es normal que los trabajadores de los efectos visuales seamos, con diferencia, los peor amparados contractualmente de la industria del cine. ¿Ok? Bien, este es el contexto. Vamos a empezar a hablar de cosas un poquito más, no sé, no tan difusas, sino un poquito más un poquito más contextualizadas y con algunos datos que hemos extraído de este informe. Repito, iros a vfxunion.org y ahí podéis descargaros un PDF que se lee nada, muy rápido, ¿vale? Yo me lo leí en 10 minutos, son no sé si 20 o 23 páginas, una cosa así, se lee muy rápido y ahí podéis ver un poquito todos los datos de los que vamos a hablar ahora. Voy a discutirlos con vosotros y voy a añadir mi pequeño comentario, no sé si sarcástico o jocoso o de enfadado, ya lo veremos, lo que vaya saliendo. Este VFX Union pretende ampararse bajo el paraguas de IATSE. Los que no estéis familiarizados con IATSE, podéis iros a la página web ayatse.net, deletreo, I latina, A de Asturias, T de Teruel, S de Suecia, E de España, IATSE,
lo pronunciaríamos, me imagino, en castellano, IATSE.net. IATSE o IATSE es the International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States and Canada. Es decir, es un sindicato global que aúna a todos los profesionales del cine. Luego hay otros sindicatos también y hay otras agrupaciones, etc. Pero IATSE es seguramente la agrupación o el union o el sindicato más grande de todos, que se fundó en 1893, repito, 1893, y consta de 168.000 trabajadores del cine afiliados. ¿Vale? Entonces, VFX Union está en proceso de formación. Claro, cuando digo que está en proceso de formación, tiene que haber miembros que quieran ampararse, ¿vale? Que quieran afiliarse a este union. Porque ahora mismo hay unos voluntarios trabajando por crear este union, pero si se encuentran que solo 28 personas quieren formar parte, pues dirán ellos, pues nada, pues lo paramos porque no hay gente que quiera afiliarse. ¿Vale? Entonces, están en proceso de formarse, el VFX Union, y va a estar amparado por IATSE, es decir, va a vivir bajo el paraguas de IATSE. Es decir, no va a ser una entidad que está de recién creación sola en el mundo, sino que va a ampararse en IATSE, que repito, es una de los sindicatos o de las agrupaciones laborales del cine más grande que hay. VFX Union, repito, lo que está haciendo ahora mismo son una serie de voluntarios que lo que están haciendo es enviar encuestas, bueno, llevan haciéndolo durante 3 años más o menos, pero los últimos 3-4 meses cuando le han dado más fuerza, se han enviado encuestas, me imagino que algunos los habréis recibido, donde los profesionales de la industria hablaban sobre sus condiciones laborales. ¿Okay? Y han cogido todos esos datos de forma individualizada, los han contrastado, los han comparado, los han almacenado, los han redactado en un informe y se ha escrito este informe sobre el que estamos hablando hoy, o del que vamos a hablar ahora, y se han sacado conclusiones. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto. A lo mejor alguno se pregunta, ¿qué pasa con el VFX Society? ¿No es eso un union? ¿No es eso un sindicato? No. VFX Society es una asociación honoraria. Es una asociación celebratoria que básicamente se ocupa de reconocer el trabajo de los profesionales de efectos visuales. Es decir, está ahí para celebrar el trabajo. No es una asociación que se encargue de luchar por los derechos de los trabajadores. ¿Vale? No es eso. Entonces, VFX Society no tiene nada que ver con esto. Bien, decíamos, durante los últimos 3 años aproximadamente, un grupo de voluntarios, de trabajadores de los efectos visuales, han estado recogiendo datos principalmente en Estados Unidos y Canadá sobre las condiciones laborales de los profesionales de la industria de los efectos visuales. En este estudio se recogen diferentes tipos de información, vamos a analizar algunas de ellas hoy, principalmente salarios, condiciones laborales, viabilidad de la carrera dentro del mundo de los efectos visuales a largo plazo, las diferencias entre profesionales del cine que sí están amparados por un sindicato y los profesionales del cine que no están amparados por un sindicato, que repito, somos solamente la gente de efectos visuales. Así que vamos a echarle un vistazo a estos datos. Por daros una pincelada rápida antes de ir mirando los datos uno a uno. Como resumen, ¿vale? Resumen muy rápido. En función a los datos de este estudio, me refiero. La gran mayoría, y luego hablamos de cifras específicas, de trabajadores
del mundo de los efectos visuales no creen que su carrera pueda mantenerse a largo plazo. Esto es muy importante. Y creo que es un reflejo de lo que vemos en la industria. No sé, los últimos 5 años, los que llevéis ya 10, 15, 20 años en la industria, lo habréis notado de la misma forma que lo he notado yo. ¿Cuánta gente los últimos 5 años, gente muy buena, gente que llevaba ya muchísimos años, se ha ido de la industria de los efectos visuales? ¿Cuánta? Muchísima. O sea, gente que yo conozca, gente que conozca de primera mano, me refiero, muchísima. Y luego gente que he visto en LinkedIn, con la que había trabajado en estudios, o con la que había compartido proyectos o lo que fuera, y veo en LinkedIn, fulanito de tal ha empezado un nuevo puesto en Google, fulanito de tal ha empezado un nuevo puesto en Apple, fulanito de tal ha empezado un puesto en lavadoras Pepito. Hay muchísima gente que se está yendo de los efectos visuales porque encuentra mejores condiciones y condiciones que tienen mejor pinta de cara a mantener una carrera a largo plazo. ¿Vale? Creo que es una tónica que estamos viendo, que los efectos visuales se están convirtiendo en una profesión donde la gente no aguanta más de 15 años. Muchísima gente se está yendo porque, bueno, las condiciones son las que son y vamos a hablar de ello un poquito ahora. Pero repito, el primer dato que os doy, la gran mayoría de trabajadores, y luego hablamos de números o porcentajes, creen que los efectos visuales no es una carrera que puedan mantener a largo plazo. Los profesionales de efectos visuales contratados directamente por la producción, y ahora vamos a hablar de cuáles son las diferencias de los diferentes tipos de trabajadores que nos encontramos en efectos visuales, pero bueno, esas son pinceladas que os estoy dando ahora de momento, ¿vale? Entonces, los profesionales de efectos visuales contratados directamente por la producción, solamente el 12% se les proporciona seguro de salud y solamente un 15% se les proporciona contribuciones para planes de pensiones, para planes de jubilaciones. El 70% de los trabajadores de los efectos visuales han reportado, todo esto es en función de los datos de la encuesta, por supuesto, ¿vale? Cuando estoy dando aquí datos y los que voy a dar más adelante, no me refiero no sé, a datos que vengan de un censo global del mundo de los efectos visuales, no, me refiero obviamente a los que han respondido a esta encuesta, a este estudio. El 70% de los trabajadores del mundo de los efectos visuales ha reportado trabajar overtime, es decir, hacer horas extras, sin compensación económica. Y esto vamos a traducirlo para que la gente lo entienda bien. Porque cuando hablamos de hacer overtime, no sé qué, no. Os lo traduzco para que lo entendáis muy bien. El 70% de los trabajadores del mundo de los efectos visuales ha reportado en este estudio que hay momentos en los que trabaja gratis. ¿Vosotros creéis que está bien trabajar gratis? Sí, sois idiotas. ¿No? Hombre, pues obviamente que no. Bueno, pues el 70% han dicho que hacen overtime sin compensación económica, es decir, trabajan gratis. El 75% reconoce haber sido obligado a trabajar durante las pausas de la comida sin ningún tipo de compensación, es decir, a no descansar durante su hora de comida para trabajar gratis. El 75% reconocen no tener ningún tipo de formación o de recursos de educación. Solamente 1 de cada 10 trabajadores creen que tienen cierto poder en sus empresas para negociar mejores condiciones contractuales. Uno de cada 10 trabajadores. Vale, esas eran unas pinceladas que os quería soltar y ahora las vamos a ir analizando un poquito mejor. ¿Cuál es el método de colección de datos para esta encuesta? ¿No? Porque os estáis preguntando ¿desde dónde salen todos estos datos? Bueno, la encuesta final, porque se hicieron varias encuestas durante los últimos 3 años, 3 años creo, este grupo de voluntarios que están intentando formar VFX Union han estado intentando recopilar información.
Los voluntarios que tenéis en la página web quiénes son, es decir, que no son nombres ficticios, sino es mi padre, mi tío y mi abuelo. No, son profesionales del mundo de los efectos visuales. Llevan más o menos 3 años intentando recabar toda la información posible, pero esta última encuesta final creo que tuvo 3 meses de duración, es decir, estuvo 3 meses en las que se le estuvo enviando a profesionales principalmente de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, esto también tiene que quedar claro. Un sindicato no funciona a nivel internacional, a nivel mundial. Cada país tiene sus sindicatos. Vale, entonces, ahora cuando estamos hablando de que las huelgas de Hollywood, del sindicato de actores y del sindicato de guionistas, son actores y actrices y guionistas estadounidenses y canadienses. Que bueno, Estados Unidos y Canadá sí que tienen algunas leyes, algunas medidas que van de la mano. Pero obviamente un actor francés o un actor español o un actor argentino le da completamente igual lo que está pasando en Hollywood. Que están de huelga, muy bien, pero en sus países pueden trabajar perfectamente. ¿Ok? Entonces, bueno, este estudio o este union va a principalmente a amparar a los trabajadores estadounidenses y canadienses. Los que estamos escuchando esto, o los que estéis escuchando esto y trabajéis en otros países, pues bueno, no os va a influir demasiado, pero es un punto de partida. ¿Ok? Y es donde tiene que surgir, obviamente, en Estados Unidos, porque la industria del cine está en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces es donde tiene que salir esta iniciativa y después ya veremos qué podemos hacer el resto de personas que a lo mejor no vivamos o no trabajemos en Estados Unidos. Bien, entonces repito, esta última encuesta se envió durante 3 meses a cualquier trabajador del mundo de los efectos visuales. Obviamente esto empezó a correr por redes sociales, por listas de correo, por las páginas web, y cualquier persona, cualquier trabajador profesional del mundo de los efectos visuales podía contestar de forma anónima a esta encuesta sobre salarios y condiciones laborales en general. Solo se podía contestar una vez, ya que bueno, tus respuestas iban linkadas a tu dirección de email. Y una vez terminadas estos 3 meses de correr la encuesta por todos los trabajadores posibles, se contactó a todos los participantes de forma individual para verificar los datos y para ver si alguno de los participantes quería extenderse en sus declaraciones o en su aportación de datos. Y a partir de ahí, pues obviamente se empezó a hacer la recopilación de datos, analizarlos y poner sobre papel el estudio del que estamos hablando hoy. La encuesta distinguió, y eso me parece perfectamente, se hizo una distinción entre trabajadores client side y vendor side. No sé si todos estaréis familiarizados con lo que es un client side y un vendor side. Lo explicamos de forma rápida para los que no lo tengáis muy claro. En el mundo de los efectos visuales tenemos 2 tipos de trabajadores, client side y vendor side. ¿Qué es client side o los efectos visuales de cliente? Son los trabajadores de efectos visuales que trabajan de forma directa para las productoras de cine, para los estudios de cine. Es decir, para Warner Brothers, para Disney, para Paramount, para Netflix, para HBO, para quien sea, para lo que consideramos los clientes, ¿no? Las empresas que producen. Entonces, los productores y los estudios. Entonces, los trabajadores de efectos visuales que trabajan directamente para ellos es lo que llamamos client side. Y luego tienen también diferentes trabajos o diferentes etapas, es decir, pueden trabajar en preproducción, pueden trabajar en producción, pueden trabajar en set, pueden trabajar en postproducción, etc. Hay supervisores de efectos visuales, hay productores de efectos visuales, hay productores ejecutivos de efectos visuales, hay gente de editorial, hay gente de cámara, hay gente de art, hay gente de modelado, hay un poco de todo, pero trabajan directamente para el cliente. ¿Vale? Bien. Cuando, por ejemplo, estos equipos de efectos visuales que trabajan en client-side directamente para la productora, con el resto de equipos que trabajan en esa productora,
departamento de talent, departamento de casting, departamento de arte, departamento de guión, departamento de cámara, departamento de lo que sea. El único que no tiene un apoyo sindical es el departamento de efectos visuales. La función del departamento de efectos visuales es client side. Bueno, pues entrar muy al principio de la producción, en muchas ocasiones antes de que se escriba un guión. Cuando un escritor está escribiendo un guión, muchas veces consulta con el departamento de efectos visuales para ver si se puede meter según qué secuencia, según qué plano, o si va a ser muy descabellado para directamente no incluirlo en el guión. Vale, entonces entra muy al principio. Bueno, vamos a suponer que ya está escrito ese guión, entonces bueno, se empieza la preproducción de una película. Incluso cuando todavía no hay director, puede entrar el departamento de efectos visuales para hacer un bidding, para hacer un budgeting, para lo que fuera. O cuando hay director, pues bueno, ya entra el departamento de efectos visuales para, bueno, repito, muy al principio de la producción, para intentar ejecutar la visión del director desde el punto de vista de los efectos visuales y planear esa ejecución de los efectos visuales desde el punto de vista de producción. Repito, con planning, con budgeting, con bidding, con arte, con contratar vendors, etc. Y una vez ya entre en producción, pues obviamente van a llevar el desarrollo de los efectos visuales hasta después del rodaje y hasta la finalización de la postproducción. El supervisor de efectos visuales de una película siempre trabaja en client side. ¿Okay? Siempre trabaja en client side. Luego puede haber supervisores de efectos visuales de vendor, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, client side, equipo de efectos visuales que trabaja directamente para el cliente, para la productora, para el estudio. Luego tenemos vendor side, que son los artistas de efectos visuales que trabajan en un facility de efectos visuales, en ILM, en Weta, en Double Negative, en MPC, en Framestore, en Digital Domain, en todos los que hay, que son decenas y decenas y decenas hoy en día. Entonces, un empleado de un facility de efectos visuales, de una empresa de efectos visuales, es un vendor side, es un profesional de los efectos visuales vendor side. Modeladores, TDs, producers, supervisores, developers, leads de lo que sea, environment artists, ¿vale? Los que normalmente conocemos. ¿Cómo trabajan estos a diferencia de los otros? Bueno, los client-side contratan a estos para trabajar en sus producciones. Normalmente trabajan con bids. Bids son pues, bueno, presupuestos que pueden ser, normalmente se hacen plano a plano o un paquete entero que incluye una secuencia o un asset. Si es un asset muy complejo, a lo mejor puedes hacer un bid por asset, o a veces también se trabaja lo que llamamos flat bids, que es un paquete que es un precio cerrado. Dice, no, mira, hacer estas 24 secuencias te va a costar 3 millones de dólares y ya está. Y con esos 3 millones de dólares puedes pedir lo que quieras, ¿no? Bueno, se trabaja un poco de formas diferentes. Aquí esto, pues bueno, muchas veces desemboca en problemas diferentes, como puede ser undercutting, que es cuando una empresa dice al cliente, yo te hago este trabajo por 5 millones, y la otra empresa dice, bueno, yo te hago el mismo trabajo pero por 4,5, y luego hay otra empresa que dice, pues yo te hago el mismo trabajo por 3. Y entonces la primera empresa que te lo hacía por 5, pues si quiere hacer el trabajo lo tiene que hacer por 3 o menos, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, bueno, undercutting es uno de los problemas que ocurren. Normalmente se hacen para garantizarse el trabajo. Hay empresas que son muy fuertes en hacer undercutting. Es muy importante también dónde esté situada, porque si tú estás situada en, yo qué sé, en Canadá o en Australia, puedes a lo mejor hacer undercutting. ¿Por qué? Porque como luego hay ciertas ventajas fiscales, pues lo que pierdes por un sitio lo ganas por otro. Si estás en un sitio con un... si estás en un país con unos impuestos muy altos, pues no puedes hacer undercut porque entonces pierdes por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pero no sé por qué estoy contando todo esto, me estoy liando un poquito. Vale, otro de los problemas a lo mejor que pueden tener los vendors, pues puede ser bueno, lo que llamamos el time allocation, ¿no? ¿Qué es eso? Pues imagínate que una empresa, una productora,
un estudio contrata a una empresa de efectos visuales para hacer un proyecto y dice, bueno, mira, quiero que este proyecto que va a tardar 8 meses en hacerse, durante esos 8 meses no quiero que cojas ningún trabajo, solo quiero que hagas este trabajo mío, porque si necesitas más gente o lo que sea, pues bueno, pues los tienes disponibles, o la granja de render o las máquinas para simular las vas a tener disponibles porque solo estás en mi proyecto, etcétera. Claro, eso para las empresas pues les puede venir bien, les puede venir mal, porque les van a pagar un dinero extra por ese time allocation, pero a lo mejor ese time allocation después se va extendiendo, entonces la empresa está un poco de manos atadas porque no puede coger otros trabajos. En fin, hay diferentes problemas que tenemos con los vendors. Tanto en vendors como en client side tenemos diferentes tipos de trabajadores contratados o con dos tipos de contratos diferentes. Uno puede ser full time o staff, es decir, gente que tiene un contrato permanente, y freelancers, gente que está contratada por proyecto o por producción. Yo diría que en client side todos son freelancers, ¿vale? Puedes ser freelancer, a lo mejor puedes trabajar como supervisor de efectos visuales, a lo mejor estás 3 años en una producción, pero siempre eres freelancer, ¿vale? Cuando trabajas en vendor, cuando trabajas en un facility de efectos visuales, no. Bueno, creo que hay uno nada más que no tiene ningún trabajador permanente, o al menos en el pasado era así, no sé si lo habrán cambiado, a lo mejor lo han cambiado ya porque bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, normalmente los facilities de efectos visuales tienen muchos freelancers, gente que está contratada por el proyecto, y luego tienen también mucha gente en staff, que son los que, bueno, los que llevan años, ¿no? en el estudio. No sé cómo será hoy en día. Yo cuando trabajaba en Londres, los estudios de Londres tenían una norma a todos, no sé si escrita o no escrita, pero bueno, era una norma sabida por todos, que era que a partir de 2 años seguidos trabajando en la empresa, te hacían fijo, ¿no? Te hacían permanente. Que tampoco significa nada, porque los 2 siguientes años te pueden despedir un día para otro sin ninguna repercusión. No, la ley tampoco te amparaba para más. Después de 2 años sí que ya era un poco más complicado despedirte. Pero bueno, se hacía un poco de todo. A lo mejor llevabas 1 año y 8 meses en la empresa y te despedían y te contrataban al mes siguiente para que empezaras desde cero. Esas cosas se hacían también. Entonces, bueno, no tiene mucho, depende del país, pero que vamos, que ser permanente o no, no te sirve para mucho, o sea, no te da mucha seguridad laboral, pero bueno, sí que te ayuda mucho, por ejemplo, pues si te quieres comprar una casa. Si te quieres comprar una casa y tienes un contrato permanente, pues a lo mejor te dan una hipoteca, y si eres freelancer, pues no te la dan. Para según qué cosas sí que te puede venir bien. Bueno, entonces, como decía, los vendors normalmente pues reciben el material de client side, por material me refiero al plate o assets o lo que fuera, reciben las instrucciones y reciben el feedback por parte de client side, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando hablamos de condiciones contractuales, ¿vale? Que es un poco lo que recoge este estudio. Todo esto que os he contado de vendor side y client side era un poco, bueno, porque os estaba contando que los datos que se han recogido se han separado entre client side y vendor side, porque client side tiene unas cosas mejores y otras peores que vendor side y viceversa. Entonces, y yo creo que es importante ver esta distinción entre client side y vendor side. ¿De qué habla este estudio? Bueno, habla de varias cosas diferentes. Por ejemplo, se empieza hablando de healthcare, es decir, de seguro de salud. Vale, yo aquí no sé quién está escuchando esto. Me imagino que habrá más gente en España porque, bueno, hay 3 o 4 que me conocéis en España, entonces a lo mejor pues llega más a gente de España. A lo mejor, no sé, los que estéis escuchando en España, pues no os importa demasiado todo el seguro de salud, porque afortunadamente en España, como en casi toda Europa o países europeos, pues tenemos una seguridad universal y pública que funcione mejor o funcione peor, pero es decir, no necesitamos pagar $50.000 si nos rompemos un tobillo jugando al fútbol, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor para nosotros es menos importante. En Canadá y en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, es extremadamente importante un seguro de salud. No sé si sabéis cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos. No, tampoco yo es que sea ningún experto, pero bueno, las veces que he viajado y he trabajado en Estados Unidos siempre he tenido que tener un seguro de salud que me cubra.
y no es barato, ¿no? Entonces, bueno, es muy caro y es algo muy importante y de hecho es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, ¿no? El seguro de salud. Entonces, es una de las cosas de las que se habla en esta industria. Una cosa que es importante y que voy a mencionar, que algo no te afecte de forma personal o de forma directa, no significa que no esté mal o que no merezca la pena luchar por esa cosa. ¿Vale? Porque si yo, por ejemplo, tengo un buen salario y vivo cómodo con mi salario y no tengo ningún problema, eso no es imperativo para que yo pueda unirme a este sindicato y protestar por los salarios pésimos que hay en la industria de los efectos visuales. Es decir, que a mí no me afecte no quiere decir que yo no esté a favor de que a los que sí que les afecta, pues se le pueda solucionar esa situación. Bueno, pues lo mismo con el caso este del seguro de salud, que yo viva en Suecia, donde tenga un seguro donde no exista, porque de hecho es que ni existe la medicina privada, ¿no? Pero porque hay una cobertura universal gratuita, bueno, gratuita no, porque para eso pago 52% de impuestos. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Que a mí no me afecte el tema de un seguro de salud privado no significa que yo no simpatice con los tantos trabajadores que conozco y ex compañeros de trabajo que sí que les afecta, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que se habla sobre es healthcare, seguro de medicina o cobertura médica. Se habla de plan de pensiones, se habla de overtime o trabajo extra. Trabajo extra me refiero a fuera de horario, ¿no? Overtime. Se habla, perdón, también de la seguridad en el entorno laboral. Se habla también sobre training y educación, la formación que hay en el trabajo. Se habla también de salarios y se habla de sostenibilidad o bueno, sostenibilidad, ¿no? Que podemos también decirlo como una forma de ver si existe futuro en esta profesión. Y básicamente eso es de lo que se habla. ¿Okay? Entonces vamos a ir punto por punto analizando un poquito cuáles son las conclusiones de este estudio. Bien, entonces el primer punto, el seguro de salud o la cobertura médica, como queramos llamarlo. Los miembros de AIATSE, y repito, AIATSE, que es el gran sindicato del cine donde VFX Union quiere ampararse, en ese paraguas o en ese tejado. Vale, los miembros de AIATSE, el resto de profesionales del cine, con los que los artistas de efectos visuales trabajamos codo con codo, todos tienen seguro de salud universal desde hace décadas. Y eso es innegociable. ¿Ok? Eso es innegociable. El sindicato ha creado un contrato estándar de mínimos y ahí va que cualquier profesional del cine que sea miembro del sindicato IATSE tiene que tener un seguro de salud universal. Y repito, esto lleva décadas así. Todos, absolutamente todos. Los trabajadores del mundo de los efectos visuales, client side, los que trabajan para cliente, según este estudio, solamente el 12%, repito, solamente el 12% tiene seguro de salud. El resto no tiene seguro de salud. O bueno, tendrán seguro de salud, pero que se lo tienen que pagar ellos mismos. No se lo paga la empresa para la que trabaja. Repito, todos los demás miembros de AIATSE que trabajan en la industria del cine, todos tienen seguro de salud, condición innegociable de su contrato. En los trabajadores de efectos visuales client side, los que trabajan para cliente, solamente el 12%. Si os preguntaréis por qué el 12% sí y el resto no, repito, porque cada uno de los que nos dedicamos a los efectos visuales tenemos que negociar nuestro contrato de forma individual. No hay unos mínimos, no hay un contrato base, un contrato estándar que diga no, a partir de aquí es donde puedes empezar a negociar.
Entonces, el seguro de salud es algo que habrá ciertos empleados que hayan dicho, oye, yo si quieres que van a trabajar aquí, aparte de este salario, aparte de este bonus, aparte de esto, de esto, de esto, de esto, quiero un seguro de salud. Si no, no vengo. Y bueno, la producción habrá visto en qué casos pues merecería la pena contratar a esa persona pasando por ese filtro o no. Bien, en los trabajadores del mundo de los efectos visuales vendor side, en los que trabajan en los facilities de efectos visuales, los que han contestado a este estudio, solamente el 25% dice tener seguro de salud pagado por la empresa. Entonces, bueno, como veis aquí, en el caso de vendor side hay una ligera mejora, 25%, comparado con el 12% de vendor side. Bueno, no sé lo que pensáis vosotros. Bien, lo que yo creo es que, mira, en el caso de client side, por ejemplo, teniendo en cuenta los riesgos físicos de trabajar en un set de cine, lo potencialmente peligroso que puede ser trabajar en un set de cine o en una localización de cine, sumado a lo largos que son los días cuando trabajas en set, o si no estamos hablando de set, estamos trabajando de vendor side, estamos trabajando en una oficina, lo mismo, los largos días que puedes tirarte en una oficina, con problemas de espalda, con problemas de visión, con, en fin, de estrés, a mí me parece bochornoso que un 12% en client side o un 25% en client side tengan seguro de salud y el resto no. Ya me diréis, o sea, ya me diréis, que yo me vaya a trabajar en un set de cine y que esté en un andamio colocando una witness cam y me caiga del andamio y me rompa una pierna y me tengan que llevar al hospital más cercano donde yo tenga que pagar la ambulancia y donde me tengan que operar y quedarme 3 días allí y no sé cuántos gastos de quirófano, de enfermeros, de medicinas y me vaya de ahí con una factura de $50.000, pues ya me diréis si es normal. Porque no sé, a lo mejor si tienes 24 años y te mandan como data wrangler a un set de no sé qué película que te hace ilusión, pues a lo mejor vas aplaudiendo con las orejas. Pero cuando tengas unos pocos años más y te des cuenta de esos riesgos, pues ya me dirás tú si esto te parece normal. Bueno, seguimos hablando. Bueno, antes de continuar y para cerrar el tema este del seguro del seguro de médico, este problema del seguro médico es un factor muy importante siempre en base a este estudio, ¿vale? Todos los datos que estoy dando, excepto las opiniones personales, que obviamente ya se ve cuando son opiniones personales, pero cuando doy cifras, cuando doy datos, todo es, ya no lo digo más porque va a resultar muy cansino, pero todo es basado en este estudio, ¿vale? Que repito, en vfxunion.org podéis acceder a él. Entonces, repito lo que estaba diciendo. Este problema con los seguros de salud es uno de los factores más importantes para que los trabajadores del mundo de los efectos visuales crean que esta profesión no es sostenible a largo plazo. Bien, pasamos al segundo punto, que es el plan de pensiones. Y este es un punto que a lo mejor, hombre, si decíamos que a lo mejor, no sé, los europeos o los españoles concretamente, porque es el caso que seguramente más conozcamos, o por ejemplo en mi caso en Suecia, que es el sistema de salud es, bueno, mejor incluso, ¿no? que el español. No nos afecta mucho, este creo que sí, que es el plan de pensiones. Y me vais a perdonar, por ejemplo, los que escuchéis esto en países de Latinoamérica, porque no tengo ni idea de cómo funciona el tema de salud en esos países. Conozco Brasil mejor que otros países de Sudamérica y en Brasil lo mismo. Existe sanidad pública, pero todo el mundo que conozco que se lo puede permitir tiene seguro privado.
No sé cómo es en otros países, así que me vais a perdonar la ignorancia, ¿vale? Hablo de lo que sé y lo que sé es principalmente Estados Unidos, Canadá, España y algunos otros países europeos e Inglaterra también. Bien, vale. Plan de pensiones. El 85% de los trabajadores de efectos visuales client-side, los que trabajan para cliente, el 85% no tienen ningún tipo de contribución por parte de su empresa para su plan de pensiones, para su plan de jubilación. Vendor side, un 53% no lo tiene. ¿Vale? Repito, 85% de client side no tiene ningún tipo de contribución por parte de su empresa, 53% en el caso de vendor side. Bueno, no sé aquí quién está escuchando esto. Repito, los que seáis más jóvenes y a lo mejor no sepáis ni qué es esto de un plan de pensiones. Bueno, básicamente, cuando uno se jubile a la edad de jubilación que sea, en España creo que estaba en los 65 años, creo que lo querían subir a los 67, no sé si lo habrán conseguido, pero bueno, si por algunos fueran, nos estaríamos trabajando hasta que muriésemos, ¿verdad? Que bueno, esa es otra. Si alguien de los que está trabajando en el mundo de los efectos visuales, que me diga si se ve con 62 años trabajando en el mundo de los efectos visuales. Porque ya os digo, ya os adelanto yo que yo no. Que yo no. Bueno. Entonces, repito, esto del plan de pensiones, ¿qué es? Para los que no lo sepáis, bueno, que cuando uno se jubila, se jubila, va a tener un sueldo pagado por el Estado del país en el que viva, y no, obviamente esto no se aplicará en todos los países, ¿vale? En España sí, en España tienes un sueldo que vas a cobrar cuando te jubiles, que te lo paga el Estado, o en otros países europeos ocurre lo mismo, pero después puedes tener un plan de pensiones privado, es decir, tú todos los meses vas poniendo un dinero que va generando pequeños intereses, y bueno, cuando te jubiles, pues imagínate que tienes 20.000 euros o 30.000 o 40.000 o 100.000 o 5.000, lo que sea, pues se te añade como pago a lo que ya vas a ganar del Estado. Bueno, ¿qué suelen hacer las empresas o las grandes empresas? Y cuando digo grandes no me refiero a grandes de tamaño, sino a grandes de gestos o a grandes bueno, de hacer las cosas bien por lo menos. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues imagínate, yo digo, de mi sueldo, que son 1.000 euros, quiero poner 100 en mi plan de pensiones. Que además creo que depende del país, pero hay una retención de impuestos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, vale, si yo cobro 1.000 euros, de esos 1.000, 100 van siempre a mi plan de pensiones. Y mi empresa dice, pues mira, por cada 100 que tú pongas, yo te voy a poner otros 100. Entonces, si yo pongo 100, mi empresa pone otros 100. Con lo cual, todos los meses estoy aportando 200 euros a mi plan de pensiones. 100 que salen de mi sueldo y otros 100 que la empresa pone por mí. ¿Vale? Y a veces este plan de pensiones, pues bueno, depende de la empresa, cada empresa tiene el suyo. Hay empresas que dicen, mira, pues yo te pongo 100 por ti y 50 por cada hijo que tú tengas, por decir algo, ¿no? Entonces, si tienes 3 hijos, pues se te añaden ahí 50, otros 150 en total, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Entonces, repito, el 85% de los trabajadores client-side dice que sus empresas, ninguna contribuye a su plan de pensiones, y en vendor-side, un poquito mejor, el 53% dice que no contribuyen. O sea que hay un 47% que sí. Bueno, yo esto creo que yo en este caso creo que he tenido la suerte de que en todas las empresas en las que he trabajado siempre se ha dado el caso. Siempre ha habido contribuciones, algunas más, algunas menos. Por ejemplo, recuerdo en Inglaterra. En Inglaterra creo que no, que cuando yo llegué a trabajar en Inglaterra creo que no, pero creo que después hubo una ley por parte del gobierno de no recuerdo ahora quién, bueno, ¿de quién? De Cameron seguro, me imagino que era, pero no sé si era una ley a nivel de todo el país o si era simplemente para, para Londres, no lo sé, pero creo que se obligó a todas las empresas a hacer una contribución mínima y a partir de ahí creo que sí.
Creo que esto fue así, ¿vale? No lo recuerdo. Pero bueno, los últimos años que viví en Londres sí que hubo contribuciones por parte de las empresas en las que trabajé. Y luego también, en las otras empresas en las que he trabajado también. Así que en mi caso, creo que en ese sentido siempre he tenido suerte. Pero bueno, como estáis viendo aquí, un 85% client-side, no, un 53% client-side, no. No sé cuáles serán vuestras experiencias. En mi empresa actual también lo tengo. Yo creo que siempre lo he tenido. Yo creo que siempre lo he tenido. Bueno, ya está. Otro de los puntos de los que se ha hablado en este estudio es el overtime. ¿Qué es el overtime? Lo repito, overtime es trabajar gratis. Escribí un artículo hace ya... voy a comprobarlo por aquí. A ver cuándo escribí este artículo y seguramente lo lea hoy y diga qué tonterías escribí en su día. A ver, elephantbfx.com/blog. Artículos, podcast y creo que aquí... escribe un artículo que se llama ¿Qué significa realmente overtime? Pone aquí la fecha de cuándo es esto. Es de el 2013. ¿Ok? Es del 2013. Así que aquí lo podéis leer. Y básicamente, overtime significa trabajar gratis. ¿Vale? Eso es lo que significa overtime. Client side, es decir, overtime es cuando llegan las 6 de la tarde o las 5 de la tarde o las 4 o las 7, no sé, la hora que sea la hora de trabajo, la hora de salida del trabajo, si es de 9 a 5, por ejemplo, cuando llega alguien y te dice alguien de poder, y, es decir, un supervisor, un producer, un lead, quien sea, y te dice, oye, perdona, mira, es que tenemos que entregar esto para mañana o para pasado mañana, entonces en lugar de irte a las 5 a casa, quédate hasta las 11 de la noche para poder terminar esto. Eso es overtime, es decir, el trabajo fuera del horario estipulado de trabajo. ¿Qué suele ocurrir? Oye, tú sí, no sé, yo conozco a gente que tiene trabajos, lo que llamamos blue collar, ¿no? Un carpintero, un fontanero, un electricista. Si tú, una empresa de fontanería, trabajan de 9 a 5 y hay una avería muy gorda en un sitio y se tienen que quedar a trabajar 3 horas más, son horas extras por las cuales van a cobrar, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo del cine? En el mundo del cine también se cobran esas horas extras porque van en los contratos. ¿Qué pasa en el mundo de los efectos visuales? Que muchos no los cobran y algunos sí. Depende también del país. Hay países donde esto está muy perseguido y es obligatorio cobrarlas. Cuando yo trabajaba en Australia, que es el sitio donde mejor he cobrado overtime, incluso diría que es el único sitio donde he hecho overtime, porque yo siempre he estado en contra de hacer overtime y he hecho overtime ligeramente en Londres, muy poco. En 10 años habré hecho overtime menos de 10 días. Menos de 10 días. O sea que en 10 años haber hecho overtime 10 días, bueno, generalmente no lo hacía. Y después de Londres he hecho overtime, bueno, más, yo diría que más, pero siempre overtime entre comillas, voluntario. Es decir, son cosas que yo hacía porque quería, no porque nadie me las pedía. O sea, si alguien me hubiera pedido hacer overtime, no lo hubiera hecho. Es un overtime que yo quería hacer por los motivos que fueran. Los motivos es lo que menos importa. ¿Vale? Pero bueno, repito, overtime es trabajar gratis horas extras. O mejor dicho, trabajar horas extras gratis o no gratis. El problema es cuando... para mí el problema es siempre hacer overtime para mí siempre es un problema, pero si las haces gratis es un problema mucho más grave, ¿no? Entonces, sí, estaba comentando lo de Australia. Yo cuando trabajé en Australia, sí, porque en algunos países obligan a pagar overtime, en otros no. Entonces ya, si no te obligan, va a discreción de la empresa, ¿no? A mí personalmente me parece una auténtica barbaridad exigirle a alguien que se quede a trabajar después de las 6 de la tarde y pretender que trabaje gratis. Me parece, bueno, en fin.
hay gente que dice, yo he conocido a gente que dice, no, es que esta industria es así. Es que es como, bueno, si ya sabes dónde, en qué te metes. Es como, perdona, ¿qué me estás contando? Me estás contando que porque siempre esto se ha hecho así, que tengo que aceptar estas reglas del juego y si no que me vaya a trabajar a otra cosa. ¿Pero tú eres idiota o qué te pasa? O sea, la gente que está dentro de la industria, los trabajadores de efectos visuales, dicen, no, no, pero si esto es lo normal, esto, ¿qué? ¿Pero tú qué te crees? Como que tú eres el raro por decir, no, yo no voy a hacer overtime, y mucho menos si no me lo pagan, y te dicen, no, es que esto es así. Dices, perdona, aquí el que está equivocado eres tú. Bueno, en fin. Entonces comentaba lo de Australia porque en Australia es un sitio donde yo he trabajado donde se pagaba muy bien el overtime, es decir, a partir de las 6 de la tarde ya era overtime, porque esa es otra. Por ejemplo, en Londres, cuando yo trabajaba en Londres, y no sé si esto ha cambiado, el overtime creo que empezaba a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde. Es decir, si tú tenías que quedarte a trabajar después de las 6, si por ejemplo trabajabas de 6 a 8, esas 2 horas eran gratis. Es como, ¿pero qué pasa aquí? O sea, si por ejemplo trabajas de 6 a 12 de la noche, las 2 primeras horas son gratis, las has trabajado gratis. Y decían, ¿y esto por qué se dice? No, porque la ley dice que el overtime empieza a partir de las 8 de la noche o de las 9, no recuerdo qué hora. Y era como, muy bien, pues son las 6, ¿no? Me voy al pub, me voy a tomar 2 cervezas y a las 8 me subo y empiezo a trabajar. Porque, ¿qué me estás contando? ¿Que voy a trabajar 2 horas gratis? No. Entonces, decía lo de Australia porque en Australia es donde mejor se ha pagado el overtime de los países en los que yo he trabajado. A las 6 de la tarde empezaba ya el overtime, con lo cual empezabas a cobrar a partir de las 6. El overtime además se pagaba a 1,5, es decir, si cobrabas la hora a 10 euros, pues la hora de overtime la cobrabas a 15, ¿no? Y el overtime de fin de semana se pagaba al doble, ¿vale? Entonces, si en lugar de 10 euros la hora, cobrabas a 20 la hora. Era muy jugoso el overtime. Yo, por ejemplo, pero claro, depende mucho de la situación de cada uno, ¿no? Yo en ese momento que estaba ahí solo, que lo único que tenía que hacer era trabajar, que tampoco tenía mucho más que hacer, pues sí, estuve haciendo prácticamente 6 meses de overtime. ¿Y qué pasa? Que cuando me fui de Australia, pues estuve un año en Londres viviendo de todo lo que había ganado en Australia. Bueno, pues ahí ya depende de la situación de cada uno. Yo nunca más volví a hacer overtime, o repito, de forma muy, muy esporádica. Um, pero gratis no, ni de coña, gratis nunca. En Londres los fines de semana sí que te los pagaban normal, no te pagaban a 1,5 ni 2, pero por semana no. Por semana si te quedabas de 6 a 9 de la noche no cobrabas nada. Entonces yo una vez que decidí hacer overtime decía, sí, venga, vengo el sábado. Y al menos pues cobrabas ese día. Que bueno, tampoco es que cobres mucho porque entre que vas, vienes, el transporte público, un café por la mañana, otro por la tarde, con la comida, no sé qué, pues bueno, al final te acabas gastando la mitad. Bueno, entonces en client side, los trabajadores de efectos visuales que trabajan para el cliente, un 58%, un 58% indica que no han sido compensados por hacer overtime. ¿Ok? No les han pagado por hacer overtime. En el caso de vendor side, un 61% indica que no cobra por hacer overtime. ¿De acuerdo? No cobra por hacer overtime. En el caso de trabajadores client side, sobre todo los que trabajan en set, y esto lo he visto yo porque, bueno, porque aunque yo no he trabajado en client side, sí que he trabajado mucho en set, y allí había trabajadores que éramos vendor y había trabajadores que eran client side. Las jornadas de trabajo en set no son de 8 horas, son de 12 horas. ¿Ok? 12 horas es la norma. Pero a partir de 8 es overtime, en realidad. ¿No? Entonces tienes 4 horas de overtime todos los días. Si tú tienes negociado en tu contrato que vas a cobrar por overtime, y a lo mejor si vas a cobrar 1,5 por overtime o 1,2 o lo que fuera, o aunque sea el mismo sueldo, pero vas a cobrarlo, todos los días estás cobrando 4 horas de overtime, porque estás trabajando 12 horas en lugar de 8. Los trabajadores que trabajan en set
estas 4 horas más no las cobran. No las cobran, ¿vale? Los que sean freelance a lo mejor pueden ajustarse un poquito cobrando de más, diciendo, mira, yo te cobro por semana un flat rate, que se llama, ¿no? Dices, mira, yo te cobro 1.000 euros a la semana. O ponte, por ejemplo, si tú normalmente cobrarías 1.000 euros por semana, le dices, mira, te voy a cobrar 1.500 por semana. Y si te lo aceptan, dices tú, bueno, pues al menos sé que voy a hacer 4 horas al día de overtime, bueno, le he metido esos 500 euros extra ahí para compensar por eso, ¿no? Es un poco como lo puedes jugar. Si no eres freelance, olvídate, no cobras nada. Pero es que además pasa otra cosa cuando trabajas en SAIT. Los que hayáis trabajado en SAIT, sabéis lo que son los calling sheets. Es decir, tú cuando trabajas en SAIT, el día antes, o cuando sea, te dan un papelito o un email donde te dicen los calling hours. Es decir, a tal hora tienes que estar aquí y a tal hora te tienes que ir. Y esas son las horas por las que vas a cobrar. Ahí son las 12 horas que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa? Que lo que llamaríamos el pre, ¿no? El antes o el wrap, el después, eso no te lo pagan, pero lo estás trabajando, ¿vale? Es decir, si yo estoy utilizando, si yo voy a ese día al set a capturar HDRIs, a poner 3 cromas, a escanear a 2 actores y a escanear 7 props, yo tengo que llevar un montón de equipo, tengo que montarlo, tengo que ajustarlo, tengo que tenerlo todo preparado, con lo cual va a tener que llegar 3 horas antes de cuando supuestamente tengo que estar allí y voy a irme 2 horas después. Entonces hay otras 5 horas que no estoy cobrando. ¿Vale? Entonces la gente de SET lo tiene mucho peor en este sentido. Dentro de overtime voy a poner también el meal penalty, y esto es también una cosa que ocurre en SET, que os comentaba al principio como ejemplo patético, ¿no? El 80% de los trabajadores de efectos visuales no cobran meal penalties, ¿vale? No cobran meal penalties. Repito, meal penalties es toda la gente que trabaja en SET tiene por contrato que obligatoriamente hay que pausar durante 1 hora, hay que tomarse una pausa para comer. Y además se les proporciona un catering. Los efectos visuales no comemos del catering. Tenemos que ir a buscarnos la comida donde sea. Hay veces que por compasión algunas personas nos dan comida del catering, pero no estamos, no tenemos el privilegio de comer del catering. Bueno, entonces los meal penalties es cuando tú estás rodando y a lo mejor vas mal de tiempo y de repente todo el mundo llega a un acuerdo que es, mira, no paramos, vamos a seguir rodando. Y por no parar, el estudio, la productora, recibe una multa y esa multa va a los trabajadores. Entonces, bueno, pues la gente, repito, todo el mundo está de acuerdo con eso, se hace y ya está. Los que trabajamos en efectos visuales, no. Vamos a trabajar durante esa hora de la comida, pero a nosotros no nos va a pagar nadie. Y no vamos a comer, y cuando queramos comer tendremos que ir a buscar a dónde comprar la comida. ¿Vale? Bien, todo esto en cuanto a overtime. Otro de los puntos estudiados en esta encuesta o en esta recopilación de datos, en este estudio sobre las condiciones contractuales en la industria de los efectos visuales, es la seguridad en el entorno laboral. Los que trabajamos o los que hemos trabajado en vendor side, supongo que nos afecta menos o prácticamente nada, porque, bueno, no creo que nadie se sienta inseguro en su entorno laboral, no lo sé. Bueno, y una vez, hace muchos años, no voy a decir dónde, trabajé en una oficina donde no había aire acondicionado y donde el sol, porque era un sitio donde hace mucho calor, donde hacía un calor ahí dentro que nunca lo medí con un termómetro, pero estoy seguro de que sería hasta ilegal esas temperaturas. Pero bueno, hace muchos años de eso y duró poco, afortunadamente.
quitando ese sitio raro, no sé, siempre he trabajado en oficinas más bonitas o menos bonitas, pero bueno, buenos sitios, ¿no? O sea que tampoco ha habido ningún problema al respecto. En client side, sobre todo los que trabajan en SED, es diferente, ¿no? El estudio indica que los trabajadores de efectos visuales que trabajan en SED no reciben entrenamiento sobre seguridad en SED. Es algo que recibe todo el mundo que trabaja en un set de cine. Un training sobre seguridad. En efectos visuales, al parecer no. Yo cuando he trabajado en set he recibido training de etiqueta y bueno, he recibido training de cómo hacer mi trabajo de efectos visuales en set, porque obviamente no todo el mundo que trabaja en un facility de efectos visuales sabe trabajar en un set de cine, no tienen por qué, son trabajos diferentes, pero lo que sí que he recibido es training de etiqueta, de cómo comportarme en un set, de cómo hablar en un set, de con quién tengo que hablar y con quién no, a quién molestar y a quién no. Sí he recibido ese training, pero no he recibido training de seguridad, como sí que reciben el resto de profesionales que trabajan en un set. Tú estás expuesto a los mismos incidentes, a las mismas inseguridades, a los mismos problemas que puedan ocurrir, con lo cual no entiendo por qué un artista de efectos visuales no recibe ese training. Bueno, sí lo entiendo, porque claro, hacer un training cuesta dinero. Hacer un training que nadie se piense que es ir ahí, dar una charla y ya está. No, hacer un training cuesta dinero, mucho dinero. Y obviamente si nadie te lo exige, pues no lo haces, ¿no? Obviamente estás expuesto a incidentes, a lesiones, en fin, puede pasar cualquier catástrofe, ¿no? Entonces, según el estudio, en una escala de 1 a 5, 1 siendo lo más peligroso y 5 lo más seguro, la mayoría de trabajadores están repartidos entre 3, 4 y 5. Solamente un 1% cree que es muy peligroso su trabajo en set. En el caso de vendor side, generalmente, como decía anteriormente, los trabajadores se sienten más seguros. Alrededor del 45% se sienten completamente seguros y el resto repartidos en niveles 3 y 4. No hay nadie, parece ser, que haya respondido que es muy peligroso trabajar en un vendor. El siguiente punto es training y educación. Client side, solamente el 25% de los trabajadores indica haber recibido algún tipo de training o formación. En el caso de vendor side, parece mejorar, con un 61% de los trabajadores que dicen haber recibido algún tipo de formación. Bueno, teniendo en cuenta la gran demanda de efectos visuales que hay hoy en día, la experiencia de los equipos de efectos visuales que tenemos hoy en día, que ya no es una experiencia incipiente, sino que ya tenemos gente muy formada, con décadas de experiencia, y lo rápido que cambia todo, yo creo que es esencial que se transmita ese conocimiento de unas generaciones a otras, de equipos pasados a equipos nuevos, y así como formación adicional en técnicas, procedimientos, software, etc. Bueno, en este sentido yo he trabajado en estudios donde ha habido mucho training, en estudios donde ha habido menos, pero yo creo que en todas partes ha habido. Yo siempre digo lo mismo, si tú llevas más de un año trabajando en un estudio y no has recibido ningún tipo de training interno, training externo, sesiones privadas con leads, con supervisores, lo que fuera, si llevas más de un año en un estudio y nunca has recibido ningún tipo de training, eso ya huele mal, ¿vale? Eso ya huele mal. Eso a mí no me gusta, ¿no? No sé, me da la sensación de que es un poco el no. Yo quiero que tú trabajes para mí, que lo hagas de forma más eficiente y cuanto menos sepas mejor, no te vayas a ir a otro sitio, ¿no? Y lo veo un poco así. Así que yo creo que es muy importante el training y la educación. Vemos que, bueno, en un 61% pues no está mal, podría ser mejor, 25% en client side. Bueno. Siguiente punto, y un punto importante. Salarios. Vamos a hablar de salarios
y vamos a ver si podemos dejar las cosas más o menos claras. Bueno, antes que nada, importante saber que el salario no es el punto más importante para, para la mayoría de los que han respondido a este estudio. El plan de pensiones y el seguro de salud es más importante incluso que el salario para la mayoría de los que han respondido. Bien, salario. Vamos a hablar de salario. Y vamos a ponernos, no sé si jocosos o es que es un tema que me toca mucho las narices, el tema de los salarios en los efectos visuales, porque hay veces, he escuchado a varias personas, profesionales del mundo de los efectos visuales, decir que en el mundo de los efectos visuales hay buenos salarios. Y yo sinceramente pienso, ¿tú en qué mundo vives? ¿Tú en qué mundo vives para pensar que en el mundo de los efectos visuales hay buenos salarios? ¿O con qué lo estás comparando? ¿O con qué lo estás comparando? ¿No? Yo conozco mucha gente, ¿no? Que es, bueno, cuando digo de en qué lo estás comparando, me refiero a que si tú piensas un poco cómo es el trabajo de los profesionales de los efectos visuales, pues mira, somos profesionales que tenemos un trabajo de alta capacitación, podríamos decir, ¿no? Donde hay que formarse de forma exhaustiva, hay que especializarse altamente, hay que continuar de forma constante con la formación, es decir, tú no estudias una carrera y ya está, ya has estudiado tu carrera, no, estudias una carrera, pero luego tienes que continuar formándote siempre, siempre, hasta el día al que te retires, ¿no? Porque, bueno, trabajamos en una industria que así lo requiere. Entonces, repito, altamente cualificados, alta especialización y capacidad, formación continua, trabajando en proyectos millonarios con altas responsabilidades. Si tú trabajas en un facility de efectos visuales haciendo un personaje principal de una película donde lo más importante es seguramente ese personaje principal, estás llevando muchísimo peso en tus hombros. Bueno, si comparamos otro trabajo similar que tenga esas características a estas que estoy describiendo, decidme uno, no dos ni tres, uno, que cobre menos que nosotros en efectos visuales, porque yo no lo conozco. Yo tengo muchos amigos y muchos conocidos que tienen lo que consideramos, bueno, buenos trabajos, ¿no? Trabajos de calidad. Y no conozco a ninguno que cobre menos que yo. A ninguno. A ninguno. Entonces yo cuando me decís que los efectos visuales se cobran buenos sueldos, hombre, yo entiendo que si has estado trabajando en una hamburguesería para pagarte los estudios, o en una tienda de ropa, o en una cafetería, y luego te pones a trabajar en efectos visuales y tienes mejor sueldo, hombre, pues claro que sí. Pues claro que sí. Pero si me lo estás comparando con eso, ¿en qué mundo vives? Tendrás que compararte con trabajos similares en cuanto a categoría. Y repito, de todos mis amigos y toda la gente que yo conozco, no conozco a uno que cobre menos que yo. A ninguno. Así que decirme dónde veis esos buenos salarios. O a lo mejor es que cobráis todos 5 veces más que yo. Pero me extrañaría. Que a lo mejor es simplemente un malentendido de qué es un buen salario. Porque claro, ¿qué es un buen salario? A lo mejor es ahí por lo que tenemos que empezar. Yo no creo que un buen salario se pueda definir con números. Porque, no sé, para uno 50.000 euros puede ser un buen salario.
Para otro puede ser un salario paupérrimo. Depende de muchas cosas, ¿no? Depende del contexto, como todo. Si tú tienes 22 años y vives en casa de tus padres y cobras 50.000 euros, pues seguramente eso es un buen salario. Si tienes 45 años, tienes 2 hijos y vives en una casa en Londres, 50.000 euros es un salario paupérrimo. Así que a lo mejor tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es un buen salario? Obviamente nada de esto que os estoy contando ahora, todo este rollo, viene en el estudio de esto. Esto es simplemente una reflexión que estoy haciendo yo ahora mismo. ¿Qué es un buen salario? Que cada uno piense para sí mismo qué es un buen salario. Porque si tú me dices, no, hombre, si yo es que con lo que me pagan puedo pagar el piso y salir a tomarme una cerveza y comprar un poco todo lo que necesito. Bueno, pues si tú eres feliz con eso, pues a lo mejor ese salario que tú mencionas es un buen salario. Perfecto. No pasa nada. Si un salario no tiene que ser bueno para todos, tiene que ser bueno para ti. Si yo cobro 400.000 euros al año, puede ser un buen salario para mí. Pero seguramente para una persona que viva en una casa donde tenga que pagar 50.000 euros de renta todos los meses, porque es una mansión, pues obviamente 400.000 euros no es un buen salario. Así que lo que es un buen salario o no depende de cada persona y de su contexto. ¿Qué es para mí un buen salario? Y esto lo digo porque, bueno, esto es algo que yo tengo en cuenta, por ejemplo, cuando acepto una oferta de trabajo. Si el salario es bueno o no. Para mí, un buen salario es un sueldo, un salario, que me garantice 5 puntos diferentes. Primero, un buen salario tengo que poder permitirme afrontar todos los gastos fijos que tengo. Fijos, obligatorios, como queráis llamarlo. ¿Qué son gastos obligatorios? Para mí, obviamente, vivienda, comida, ropa, vacaciones, transporte, etcétera. O sea, las cosas con las que uno necesita para vivir. Bien. Y obviamente esto es todo muy subjetivo. Porque si yo vivo en una casa que pago de alquiler o de hipoteca 500 euros al mes, bueno, pues a lo mejor un buen salario pueden ser 2.000 euros al mes. Si yo vivo en una casa que el alquiler o la hipoteca son 2.000 euros al mes, pues obviamente 2.000 euros al mes de salario no es un buen salario. Transporte. Si yo necesito un coche para ir a trabajar, porque vivo en Culver City y tengo que ir a Downtown LA todos los días, necesito un coche, pues es un gasto fijo. Sí, bueno, no es lo mismo si tengo un Toyota Prius que si tengo un Lamborghini. Entonces, ¿qué es un buen salario? El que me permite pagar el que yo quiero. El que yo quiero. ¿De acuerdo? Y obviamente, si no necesitas un coche para ir a trabajar, pues ya no es un gasto obligatorio, como es mi caso, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, no he terminado. ¿Qué es un buen sueldo? El que me permite pagar todos esos gastos fijos y obligatorios. Además de eso, tiene que permitirme todos los gastos que no sean obligatorios. Todos los gastos que no sean obligatorios, pero que sí que son comunes. ¿Qué son gastos obligatorios? ¿Qué son gastos no obligatorios, pero que son comunes? Pues irme a un restaurante cuando me dé la gana a comer o a cenar. Que si quiero ir al cine. Que si me quiero ir a tomar unas cervezas. Que si el fin de semana quiero irme a no sé dónde. Que, en fin, los gastos comunes que uno tiene que no son obligatorios, que podría vivir sin ellos, sí, podría vivir sin ellos, pero obviamente tengo que disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, un buen salario tiene que permitirme también pagar todos esos gastos comunes que no son obligatorios. ¿Qué más tiene que permitirme un buen salario? Tiene que permitirme pagar caprichos, porque es un buen salario. No es un salario justo, no, es un salario, no, es un buen salario.
Un buen salario tiene que permitirme mis caprichos. ¿Qué son mis caprichos? Oye, que no necesito unos zapatos nuevos, pero que paso un día por enfrente de una tienda y veo unas zapatillas de lo que sea y digo, ay, pues me quiero comprar esas zapatillas, pues me las compro y no pasa nada. Un buen salario tiene que permitirme eso. Obviamente, caprichos, cada uno dentro de su rango y dentro de lo que cada uno vea que es normal. Es decir, para mí, comprarme un Lamborghini no es un capricho. Yo no me compro un Lamborghini. Es que, vamos, no me lo compraré ni aunque pudiera, porque menuda horterada. Pero bueno, cada uno que se compre lo que le dé la gana, obviamente. Pero bueno, si para mí un capricho es comprarme unas zapatillas de 300 euros porque me gustan, bueno, pues un buen salario tiene que permitirme los caprichos con los que yo estoy contento con sentirme a mí mismo. ¿Vale? Si para ti un capricho, repito, es un Lamborghini y tu salario no te permite esos caprichos, pues no es un buen salario. No es un buen salario para ti. Aunque a lo mejor sí lo sería para mí, para comprarme las zapatillas que yo quiero. Bueno, tiene que permitirme caprichos. Además, un buen salario tiene que permitirme imprevistos. ¿Qué es eso? Bueno, pues que este mes se me ha roto la lavadora y tengo que cambiar la lavadora. Y una lavadora nueva me cuesta 800 euros y bueno, pues tengo que cambiarme la lavadora. Bueno, un buen salario tiene que permitirme tener esos imprevistos y que no me cause un dolor de cabeza. Obviamente que me fastidia, a todo el mundo le fastidia tener que pagar por un imprevisto. Se te ha roto el coche, tienes que llevarlo al taller, 2.000 euros de obra. Bueno, pues te fastidia, obviamente, te fastidia, pero no te supone un dolor de cabeza, no te supone un ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo pago esto si no tengo para pagármelo? O que si me lo pago ahora el mes que viene no puedo tal, ¿vale? Eso es lo que un salario te lo tiene que permitir. Y además de todo eso, ¿vale? Repito, un buen salario tiene que permitirte gastos fijos obligatorios. Y fijaros que he dicho alquiler o hipoteca o colegio de los niños en el caso de que tengas que pagarlo, o sea, comidas, facturas, todo lo que es obligatorio. Y fijaros que he metido vacaciones. Ojo, vacaciones es un gasto fijo obligatorio. No os penséis que las vacaciones son un capricho. No, no, no. Las vacaciones obligatorio. Bueno, gastos fijos, obligatorios. Gastos no obligatorios, pero comunes. Caprichos, imprevistos y, además de todo eso, tiene que permitiros ahorrar. Eso es lo que yo considero un buen salario. ¿Ok? Eso es lo que yo considero un buen salario. Ahora bien, repito, este salario, a lo mejor con 2.000 euros al mes, si vives no lo sé, en Oviedo, en Asturias, en España, pues te lo puedes permitir todo esto que he dicho con 2.000 euros. Si vives en Londres, no te puedes permitir todo esto con 2.000 euros. Con 6.000, pues a lo mejor. Con 4.000, pues a lo mejor. Con 3.500, pues no. Con 4.500, pues no lo sé. Si vives en San Francisco, pues con 4.000, no. Con 6.000, tampoco. Con 8.000, bueno, pues sí. ¿Vale? Entonces veis que depende mucho del contexto, de dónde vivas, de lo que tú consideres que es obligatorio o lo que no, en fin, de un montón de cosas. Yo para mí, repito, un buen salario tiene que permitirme gastos fijos, gastos comunes que no sean obligatorios, caprichos, imprevistos y ahorros. Y si no, no es un buen salario. Ahora bien, ¿cuánta gente conocéis que se dedique al mundo de los efectos visuales, sinceramente, que viva en los hubs de efectos visuales, es decir, en Londres, en Vancouver, en Toronto, en Sydney, en Wellington, en Los Ángeles, en Nueva York? ¿Cuánta gente conocéis que con su salario puede permitirse todo esto? Decidme la verdad, ¿cuánta gente conocéis? Porque yo, la mayoría de la gente que he conocido en esas ciudades, vive de mes a mes. Vive de mes a mes, es decir, de paycheck a paycheck, de salario a salario. He conocido a muy, 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 muy pocos artistas de efectos visuales que puedan permitirse comprarse una casa, por ejemplo. A muy, muy pocos. Y obviamente porque tienen una pareja, que esa pareja pues tiene un sueldo mejor, cierta estabilidad, etc. La mayoría de la gente no se puede comprar una casa.
La mayoría de la gente no puede tener hijos en las ciudades que he dicho porque no se pueden permitir tener hijos en esas ciudades. Conozco gente que ha tenido hijos en esas ciudades que he nombrado y se han ido a otros sitios para poder mantener esos hijos. Porque las guarderías cuestan 2.000 euros al mes, porque los colegios cuestan una pasta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decís que en efectos visuales hay buenos salarios, ¿de qué me estáis hablando? ¿En qué mundo vivís? O no tenéis la experiencia suficiente, o no habéis viajado lo suficiente, o lo estáis comparando con salarios de profesiones que no tienen nada que ver. En los efectos visuales no hay buenos salarios. Un salario senior en Londres, que son a lo mejor 80.000 libras al año. ¿Tú crees que con 80.000 libras al año puedes comprarte una casa en Londres? ¿Tú crees que con 80.000 libras al año puedes tener hijos en Londres? ¿Tú crees que con 80.000 euros al año puedes tener un imprevisto? ¿Puedes ahorrar? ¿Puedes alquilar una casa que te va a costar, una casa victoriana en Londres te cuesta 3.000 libras al mes? Entonces, ¿qué me estáis contando de que en efectos visuales hay buenos salarios? Los únicos buenos salarios que yo he visto en efectos visuales los tienen los supervisores de efectos visuales y los productores ejecutivos de efectos visuales client side, los que trabajan para el cliente, para las productoras, que son freelance. El resto no tiene buenos salarios. Algunos tienen mejores, algunos tienen peores, algunos senior cobran 80, otros cobran 88, un VFX supervisor a lo mejor te cobra 120. Entonces, ¿qué me estáis contando? Bueno, vamos a hablar ahora de salarios, pero con datos que vienen en este estudio, ¿vale? Hasta ahora ha sido solo chapa mía y swansplaining, como digo yo, ¿no? Swan dando la turra. En el estudio se presentan cifras repartidas o divididas, mejor dicho, como decíamos antes, o como siempre, client side y vendor side. Se presentan en el estudio mínimos, es decir, salarios mínimos que la gente ha enviado, salarios máximos y luego han preparado medias, ¿no? Lo que viene siendo los salarios medios para cada uno de los diferentes puestos, etc. Esto se ha medido basado en client side, por lo menos, es basado en 60 horas semanales, ¿vale? Incluido overtime después de 8 horas. Es decir, pues 45 horas más restante hasta llegar a 20 de overtime, todo metido ahí. Y para vendor side, la media se hace en base al hourly rate, es decir, a lo que cobras por hora, 5 días a la semana de 60 horas. Repito, lo mismo, ¿no? A partir de 8 horas, considerando overtime. Claro, huelga decir que ni client side ni vendor side hay unos mínimos garantizados, ya que, bueno, repetimos, no hay un union, no hay un sindicato que garantice unos mínimos como el resto de trabajadores del cine, donde se dice, oye, un operador de cámara como mínimo tiene que cobrar hasta aquí. Y de aquí para arriba, bueno, ya lo que negocie cada uno, o lo que se le quiera pagar, o en fin, en función de su experiencia, de su calidad, de su lo que sea. Pero como mínimo tiene que ser esto. Eso no existe en efectos visuales. Repito, los mínimos los dictamina el país donde esté y las leyes laborales que tenga cada uno de esos países. A ver, no voy a ir uno a uno porque todos los datos hay aquí una tabla donde podéis ver tanto en client side como en vendor side para los diferentes títulos o los diferentes roles, mejor dicho, cuáles son los salarios mínimos, cuál es el medio y cuál es el máximo, ¿vale? Tenéis toda la información en vfxunion.org, ¿vale? Pero bueno, para echar un vistazo rápido, en client side, pues mira, vemos que la persona que menos cobra es un production assistant, después tenemos un witness camera operator, assistance coordinator, junior data wrangler, coordinator, data wrangler, production manager supervisor, lead data wrangler, assistant VFX editor, on-set supervisor, associate producer, production artist, VFX editor, producer y supervisor,
¿vale? Entonces, supervisor, el que más cobra, el que menos, production assistant, producer, el segundo que más cobra, VFX editor, el tercero que más cobra, y así sucesivamente. Vale, entonces, por ejemplo, el production assistant, que es la persona que menos cobra, estaría cobrando de media, ¿vale? De media. No voy a ir a mínimos o a máximos porque seguramente no son muy realistas y la media sea la más realista, yo creo. Entonces, un production assistant, por ejemplo, que es la persona que menos cobra, estaría cobrando $1,050 a la semana. ¿Vale? Estos salarios, obviamente, hay que quitarle impuestos. Y luego de aquí, pues cada uno pues, tendría que pagarse sus, bueno, su beneficio, ¿cómo se dice? Su seguro, su plan de jubilación, etcétera, ¿vale? Entonces no sé cuántos impuestos hay aquí, pues bueno, son 1.000 a la semana, pues estarías quedándote al final con 600, una cosa así, ¿no? Bueno, más o menos, depende del país. Bueno, esto es en Estados Unidos. 1.000 a la semana, ¿vale? 1.000 a la semana por el Production Assistant, que es la persona que menos cobra de media. La persona que más cobra, que sería un supervisor, estaríamos hablando de unos 5.000 a la semana. ¿Ok? 5.000 a la semana, que se te quedarían en, pues eso, unos 20.000 al mes, quítale la mitad, sobre unos 10.000, más o menos, dólares. ¿Ok? Bien. No sé, si queréis ver alguno de por medias, por ejemplo, un Junior Data Wrangler, que es bueno, un puesto bastante común en SET, estaríamos hablando de 1.600 a la semana, $1.600 a la semana. Un Data Wrangler Senior, 2.600 a la semana. Un Lead Data Wrangler, 3.200 a la semana. Un supervisor de SET, 3.600 a la semana. Bueno, como veis, hay diferentes opciones aquí, pero bueno, repito, mínimo Production Assistant $1.000 a la semana, máximo un supervisor de efectos visuales $5.000 a la semana. Repito que aquí hay que quitarle impuestos y aquí hay que pagar cada uno lo que tenga que pagar en función bueno, de donde viva, del país, del estado, etcétera, ¿vale? Pero bueno, más o menos se quedaría, pues eso, un supervisor, que es la persona que más cobraría, estaríamos hablando de unos 10.000 al mes, al final se acabaría llevando. $10.000 al mes. Vale, entonces, no sé, aquí cada uno que se pregunte, ¿son $10.000 al mes un buen salario? Pues en función de lo que yo considero que era un buen salario que os comentaba antes, pues es como yo lo juzgaría. Entonces, si tengo $10.000 al mes en Oviedo, Asturias, España, pues sí, lo considero un buen salario. Si tengo $10.000 al mes en San Francisco, no lo considero un buen salario. ¿Vale? Cada uno que haga las cábalas que tenga que hacer. Ok. Si, por ejemplo, nos venimos a vendor side, ¿vale? Quien más y quien menos cobra en un facility de efectos visuales. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vendor side. Me parece un poco raro esto. La persona que menos cobra en un vendor side es un LiDAR o Site Surveyor con $1.120 a la semana. Esto yo creo que esto está mal. O no lo sé. Me parece... O sea, la persona que menos cobra en un facility de efectos visuales no es un LiDAR Site Surveyor ni de coña, vamos. Production Manager, bueno, Production Assistant, supongo. Bueno, Production Manager es la siguiente persona que menos cobra y son $1.596 a la semana. ¿Vale? $1.596 a la semana. Un animador 3D, por ejemplo, $2.100 a la semana. Un, no sé, look dev artist, $2.800 a la semana. Un head of department, por ejemplo, $3.700 a la semana. La persona que más cobra, me imagino que será un VFX supervisor, y estaríamos hablando aquí de aproximadamente $5.000 a la semana. ¿Ok? $5.000 a la semana. Bueno, esos son los datos de vendor side. Repito, cada uno que valore lo que es un buen sueldo, un mal sueldo, en función del baremo que cada uno tenga, ¿vale? Yo os he explicado el mío,
Cada uno que utilice el suyo. Ok, entonces, teniendo en cuenta todos estos datos que os he dado, la última pregunta que se hace en la encuesta es la sostenibilidad. Es decir, ¿crees que esta carrera, esta profesión de trabajar en el mundo de los efectos visuales se puede mantener a largo plazo? El 67% de los trabajadores client-side y el 68% de los trabajadores vendor-side cree que los efectos visuales no es una carrera sostenible a largo plazo. ¿Vale? Y lo que os comentaba al principio, teniendo en cuenta que todas las películas tienen efectos visuales, teniendo en cuenta que el mayor presupuesto de una película después del talent son los efectos visuales, teniendo en cuenta que algunas películas, aunque algunos idiotas estén empeñados en denostar los efectos visuales, decir yo no utilizo efectos visuales, pero algunas películas, el mayor atractivo por la que la gente va a verlas al cine son precisamente los efectos visuales. ¿Por qué vas al cine a ver Transformers? Porque son robots de 5 metros o de 15 metros dándose palizas el uno al otro. Es por lo que vas al cine a ver Transformers, ¿no? Por los efectos visuales. ¿Por qué vas al cine a ver Avatar 2? Porque es todo un mundo de fantasía que no hay otra forma de verlo si no se crea por efectos visuales. Porque luego no vas a ver Avatar porque sea una buena película, ¿no? Claro que no. Vas a ver Avatar por esos mundos ficticios. Entonces hay películas cuyo mayor reclamo, películas que además son los bombazos del año en el box office, cuyo mayor reclamo son los efectos visuales. Teniendo en cuenta que hay más ofertas de empleo que trabajadores para contratar en los estudios de efectos visuales, pues no sé, que el 67% y el 68% de los profesionales de los efectos visuales crean que esta no es una carrera que puedan mantener a largo plazo, pues ya me contaréis. Yo creo que aquí algo tiene que cambiar drásticamente. En función a esta encuesta, en función a este estudio, el top de cosas que tienen que cambiar son, y fijaros, que el salario está en la cuarta posición. ¿Vale? El top de cosas que tienen que cambiar es el respeto por los trabajadores. No especificaban demasiado, pero supongo que se refieren al respeto por parte de las productoras, de los facilities y seguramente pues de la prensa y de otros profesionales. Porque cuando vemos a los profesionales con más voz dentro de esta industria, que son los grandísimas estrellas, tanto actores como directores, diciendo, bueno, todas esas tonterías que ya sabemos todos, de mi película no lleva efectos visuales, mi película tiene muy poco CGI, mi película no sé qué. Hace poco puse yo por Twitter en una entrevista no me acuerdo si era en Variety o en Vulture, en una revista especializada del actor que hace del comisario Gordon en la última película de Batman, en la de Matt Reeves, no recuerdo cómo se llama el actor ahora mismo, diciendo, no recuerdo ni una sola vez en el set en el que hubiese un plano de efectos visuales. Y en la foto que acompañaba ese comentario, se veía al actor en un volume, en una pantalla LED. Era como, pero bueno, o sea, entonces que tengamos a las voces con más poder y con más visibilidad, diciendo, bueno, ese tipo de cosas, pues obviamente no nos ayuda y a todos nos vienen claros ejemplos de gente que tenía que ser referentes y son todo lo contrario. Pero bueno, en fin, repito, prioridades que quieren cambiar los profesionales de los efectos visuales. Primero, respeto. Segundo, todos los temas relacionados con seguros de salud, cobertura médica, etc. Tercero, planes de pensión. Esto es algo que, repito, yo lo he hablado con muchos amigos del gremio
y no sabemos qué va a pasar cuando nos retiremos. Primero, no sabemos cuándo nos vamos a poder retirar, no sabemos qué va a ocurrir cuando lleguemos a edades avanzadas y tengamos que hacer este trabajo, porque no vamos a poder, simplemente no vamos a poder. Y mi generación es la primera generación, yo creo, de la historia de los efectos visuales que vamos a tener a gente con 60 años delante de un ordenador haciendo planos. Porque en las generaciones anteriores, la gente que llegaba a cierta edad eran todos supervisores. En mi generación no. En mi generación vamos a tener a gente de 60 y de 63 y de 69 y de 58 haciendo planos. Para mí es inconcebible. Yo todavía no lo he visto. Todavía no he visto a nadie de edades más avanzadas, cercanas a la jubilación, trabajando en planos. No lo he visto porque, repito, la generación anterior no llegaba ahí. A ver qué pasa con esta nueva. No lo sé. Siguiente punto en cuanto a prioridades a cambiar. Salarios justos, ¿vale? No se considera que haya salarios justos. Balance de vida y trabajo es el otro punto a cambiar. Pago de overtime. Y los dos últimos puntos son job description. Y por job description me imagino que lo que quieren decir es que, bueno, que quede muy claro cuál es el trabajo de cada uno. Hay gente que se queja de que les piden hacer cosas para las que no están contratadas. Pues imagínate que eres un modelador y de repente te piden que además hagas texturizado, por decir algo, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Y el último punto que se quiere cambiar es training y educación. Se exige más training y educación. Solución. ¿Cuál es la solución a todo esto que acabamos de comentar? Bueno, 9 de cada 10 trabajadores, 9 de cada 10 trabajadores dicen que creen que no tienen ningún tipo de poder para cambiar esta, estas situaciones de las que estamos hablando a título individual, con lo cual parece claro que solamente a través de un acto colectivo, llamémoslo sindicato, llamémoslo como queramos, se podría acumular cierta fuerza para actuar. Y bueno, así lo vemos, porque los grandes avances de la historia del cine sean todos, sobre todo en los años 60, ¿no? Donde se cambió para bien, y a ver qué ocurre ahora. Supongo que ahora va a haber otro cambio, tiene que ser otro cambio histórico, lo que está ocurriendo ahora mismo con los actores y guionistas. Una pena que los directores no se hayan querido unir a esta huelga, porque ellos sí que aceptan las mejoras que le ofrecieron un par de meses atrás. Si no hubiera sido ya tremendo, ¿no? Directores, guionistas y actores, creo que hubiera sido tremendo. Pero bueno, como decía, en los años 60 sí se alcanzaron los mejores beneficios para la industria del cine a través de acto sindical y a través de huelga. Se cree, repito, 9 de cada 10 personas que este sería el camino para realizar lo mismo en el mundo de los efectos visuales. Bueno, y esto es un poco todo lo que comenta el estudio. ¿Vale? No hay más datos, repito, vfxunion.org, os recomiendo que vayáis ahí y que le echéis un vistazo vosotros, porque es importante que estéis informados al respecto. Mirad, para terminar, os voy a leer algunas de las frases que se recogen justo al final, cuando las personas que elaboraron, los voluntarios que elaboraron este informe, decidieron guardar o resaltar algunas de las frases que yo he llamado frases épicas. Por ejemplo, a la pregunta de ¿son sostenibles los efectos visuales? Es una profesión sostenible que podemos mantener en el futuro, como carrera de futuro. Una persona ha dicho, por ejemplo, eso que os voy a decir, ha dicho, llevo suficiente tiempo y he avanzado lo suficiente como para sentir que al menos me pagan bien. ¿Vale? Uno es una de las personas que le pagan bien. Bueno, pues, por ejemplo, esto es algo con que yo me podría identificar, ¿no? Llevo suficiente tiempo, he avanzado lo suficiente para pensar que me pagan bien. Así que siento que puedo continuar haciendo este trabajo, pero solamente entre 5 o 10 años más. Sin embargo, todos nos beneficiaríamos de la sindicalización, especialmente aquellas personas que recién están comenzando. Además, tengo más de 20 años de experiencia en este trabajo y no tengo ni un centavo de jubilación. Bueno, pues creo que, por ejemplo, este comentario dice cosas muy importantes, ¿no? En plan de, tiene un sueldo con el que está contento,
pero cree que 5 o 10 años más es lo que puede trabajar en esa industria, no cree que puede trabajar más. Cree que todo esto de lo que estamos hablando es especialmente importante que se lo tome en serio las nuevas generaciones, ¿vale? Porque repito, los que llevamos 20 años en esta industria, en mayor o menor medida nos afecta menos porque ya estamos con unos salarios con los que estamos cómodos. Gente como yo se ha ido de la industria de los efectos visuales para irse a otras industrias, como tanta gente que conozco. Y dice también que después de 20 años no tiene ni un centavo de jubilación. En fin, otro dice aquí, no siento que sea sostenible, la falta de respaldo sindical ha hecho que la capacidad de mi equipo para funcionar adecuadamente sea inadecuada. La falta de penalización de comida, lo que hablamos antes del meal penalty, es una de las cosas, la minación de la moral es otra, y la forma en la que se nos trata, como si fuésemos menos que el resto, pasa factura psicológica. Bueno, os podéis leer unas cuantas. Uno aquí dice literalmente en una frase, no puedo imaginar ningún futuro en el que pueda jubilarme. Esto es algo de lo que os decía antes. Hay gente que no tenemos muy claro qué va a pasar cuando nos jubilemos. Sobre todo los que hemos trabajado en varios países y tenemos que ir a empezar a recolectar pensiones de un país, de otro, plan privado de una empresa, de otra. Yo no tengo muy buen augurio con esto, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Otro dice por aquí, he estado entrando y saliendo de los efectos visuales desde 1989. Una de las razones por las que seguí la ruta más sostenible para convertirme, en este caso, a director de fotografía, fue que en efectos visuales nunca había un sindicato que luchara por mí. Bueno, otro dice aquí, no veo los efectos visuales como una profesión de futuro, porque mi salud, tanto física como mental, se han visto negativamente afectadas por la baja moral y las horas que nos vemos obligados a trabajar para cumplir plazos casi imposibles. Tener que encontrar nuevos médicos para nuevas dolencias que surgen en el trabajo y al mismo tiempo permanecer en el trabajo para poder pagar a esos médicos es una trampa que nunca anticipé. Otro dice aquí, no, cada vez que hacemos crunch, mi salud empeora. No puedo verme haciendo esto por más de 5 años más. Bueno, a otra pregunta de cuáles son tus prioridades top. Uno dice mejores horas de trabajo y menos crisis. Otro dice disponibilidad de seguro médico. Otro dice pago de horas extras, pensión y seguro médico. Otro dice tener una mejor trayectoria profesional de cara al futuro y tener estoy traduciendo sobre la marcha, así que igual estoy diciendo alguna cosa un poco mal. Dice, bueno, y otro dice trayectoria profesional de cara al futuro y un plan de jubilación. Tiempo real de vacaciones y brechas entre proyectos. Mira, te dice uno aquí al final de todo, ser tratado como cualquier otro departamento. Y yo creo que ahí se resume exactamente qué es esto, ¿no? O sea, si es que no queremos más que nada, simplemente queremos ser tratados como el resto. Pero bueno, en fin, hasta aquí mi análisis de este informe. A lo mejor ha sido un poco pasional, pero os he intentado dar datos y además de esos datos aportar no sé, mis comentarios personales en base a mi experiencia, ¿vale? Yo sabéis que tengo unos 20 años más o menos de experiencia trabajando en efectos visuales y desde hace año y medio ya no trabajo en efectos visuales. Trabajo en una empresa tecnológica como es Unity, haciendo también computer graphics, haciendo 3D, pero no haciendo efectos visuales para cine. Y repito, en los últimos 5 años conozco a tantas personas que que se han ido sobre todo a empresas tecnológicas, a Google, a Facebook, a Apple, a Nvidia, a Adobe, a Unity, a Epic. ¿Y por qué? ¿No? Ahí es donde tenemos que... ¿Por qué gente tan buena, con tanta experiencia, se va de la industria? Bueno, pregunta en el aire y sobre todo vfxunion.org, leerlo si os convence, intentar poneros en contacto con la organización para formar parte de ese sindicato que posiblemente salga adelante en un futuro. Si no os interesa, pues pasad del tema y haced oídos sordos. Aquí os dejo a todos. Buenas tardes.